¿Te acabas de graduar en psicología y no tienes ni la menor idea de cómo empezar? No te preocupes, quédate en este podcast porque justamente vamos a empezar a hablar de nuestra primera chamba como psicólogos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Bienvenidos a este podcast Conversando con el Elefante, donde abordamos temas psicológicos que pocas veces se hablan en una habitación, por eso el elefante de la habitación, básicamente. Y bueno, conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, Mónica Cano. Vamos a estar con ustedes para compartirles un poquito de esta experiencia, de cómo fue nuestro arranque como psicoterapeutas y nuestro propio consultorio. Sí, la verdad es que este episodio muy honestamente tiene como inspiración otro podcast que se llama Hágale Como Quiera. Me puse a revisar el podcast de ese episodio y hablaron de algunas cuestiones de la primera chamba, algunos consejos y demás. Y justamente eso es algo que muchas veces me preguntan, sobre todo personas que están terminando la universidad, en semestres como intermedios, inclusive, personas de psicología. Entonces me van preguntando o nos van preguntando qué es lo que se puede hacer, cómo lo hicieron ustedes, algunos tips, etcétera. Entonces la verdad es que me recordó eso y dije, bueno, creo que es un buen momento para hablar de estos inicios y de qué se puede hacer en este tipo de situaciones. También en ese sentido me gustaría recordarte que ya estamos muy cercanos a los 500 suscriptores. Entonces, si no le has dado clic al botón de suscribirte, por favor, pon una pausa, hazlo en este momento y nos haría saber que te interesa este tipo de contenido, que te gusta y que te está agradando justamente este podcast. Entonces te lo agradeceríamos un montón. Justamente hablando de esto y retomando esta inspiración, la verdad es que estábamos platicando un poquito de cómo hacerle, de qué cosas deberíamos hablar, de qué cosas deberíamos ir comentando dentro de lo que es esta experiencia. Entonces vamos a ir platicando un poquito de nosotros, de pues ahora sí que cómo fue nuestra experiencia, pero también te vamos a ir platicando sobre algunas de esas cosas que no te dicen, algunas de esas cosas que la verdad es que normalmente nos dicen, pues vete a chambear, ahora sí que mete tu currículum, vete a pedir chamba y ya. No vamos a hacer eso, sino te vamos a decir realmente lo que nosotros consideramos que nos ha funcionado a nosotros y que creemos que a ti te podría funcionar. Exactamente. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces te dijeron cuando dijiste que ibas a estudiar psicología que te ibas a morir de hambre? Uf. Sí. Si me pagaran $1 por cada persona que me lo dijo. La verdad es que te diría, mis papás no fueron renuentes y tampoco fueron personas que me dijeran, no estudies eso. Pero sé que dentro de ellos no estaban muy contentos o muy de acuerdo con la decisión de carrera que yo estaba tomando, te voy a ser honesto. O sea, no estoy muy seguro de que ellos creyeran que yo la iba a armar de psicólogo o terapeuta. Y la verdad es que los entiendo. Al día de hoy y sobre todo hace ya varios años, no era algo que uno dijera, sí, psicólogo, es una gran carrera y sobre todo es una carrera donde la gente va a ir y va a trabajar de maneras como donde obtenga dinero y demás. Y creo que eso es algo que muchas veces frustra también incluso la decisión de carrera. Sí, la verdad es que en ese sentido es algo por lo que mucha gente se decide por carreras como arquitectura, como ingeniería, como medicina, por el tema específicamente del dinero, de hecho. Justamente, fíjate que yo cuando decidí estudiar psicología, bueno, yo venía de otra carrera, entonces, pues sí, el giro fue brutal, pero te voy a ser muy honesta. Uh-huh. Incluso yo menospreciaba la psicología. Yo me acuerdo que estando en la secundaria, prepa, que te empiezan a dar todas estas pláticas vocacionales y todo, si era como, psicología es de mediocres. ¿Sí? Si vas a estudiar eso, estudia medicina y a psiquiatría, la verdad, esa era mi lógica de aquel entonces. Inserte meme de payaso, por favor. Perdón. Mira, ahora sí que de estarte diciendo. Sí, perdón, pausa. Bueno,
para mí sí era algo mediocre, o sea, sí era algo como de, ay, ya estudiaste psicología como pues porque estaba fácil y demás y todo. Debo de admitir que muy en mi interior siempre supe que me llamó la atención, pero la verdad es que porque a mí nunca me dijeron no lo estudies, pero sí por miedos internos como que ni siquiera lo consideré. Sí. Ya posteriormente, y ahí es donde viene un punto interesante, cómo viene la decisión de la carrera. Ya entré en una crisis existencial estando en la otra carrera, pues sí fue como de, pues, ¿qué te llama? Y la verdad es que solo me llamaba la atención psicología. Sí. Pero todavía esta mentalidad, bueno, estudio psicología, pero no me voy a dedicar a la psicoterapia. Otro meme de payaso, por favor. Entonces, yo entré con la idea de voy a ser investigadora, porque según yo eso sí era chingón, ¿no? Sí. Entonces, toda la carrera justamente, y ahí es donde también punto muy importante, tomemos en cuenta que pues ya llevaba yo 2 añitos ya de ventaja en la universidad, sí lo voy a decir, yo ya entré con una mentalidad completamente distinta. De entrada, porque me estaba cagando de miedo, de la tengo que armar, porque ya es mi segunda oportunidad. Y segunda, también sabía que tenía que ser independiente. Okay. Entonces aquí sí fue, bueno, mi carrera fue muy matada porque sí estaba yo con esta constante y tengo que hacer algo porque si no me va a comer el tiempo. También yo no vivía en Puebla y entonces yo no me quería regresar a mi pueblo. Claro. Entonces sí era yo sabía que si no la armaba me iban a regresar. Entonces para mí sí fue, yo entré con esa presión, no explícita, porque nunca me lo dijeron, pero sí era una posibilidad, claro. Más bien algo que yo asumí. Pero entonces sí estaba yo con esta constante, más que nada. Sí, ¿qué estudiabas antes? ¿Por qué no lo has dicho? Arquitectura. Ok, vale, te pasaste de arquitectura, te pasaste a psicología. Alguna vez mi psicoterapeuta me dijo, qué interesante, de arquitectura estabas trabajando en la parte exterior y en psicología estás trabajando en la parte interior. Sí. Es cierto. Entonces, justo, es bastante interesante. Vamos a empezar con justamente esto que mencionabas, tu historia. Yo ya me la conozco, pero pues para que la gente al final del día la vaya conociendo. Te cambias a psicología, comienzas con esta mentalidad como de, pues tengo que armarla, tengo que hacerla, y muy genuinamente, pues, o sea, ¿cómo fue tu paso dentro de la universidad para eventualmente, pues, dedicarte a lo que te dedicas? O sea, ¿cómo fue dentro de la universidad el estudiar psicología? Mira, para mí como quería ser investigador fue muy, muy matado. O sea, de hecho yo me acuerdo porque sí, yo sabía. Tengo que resaltar en este interés también de decir, papá, no la cagué, mira. O sea, sí era como, tengo que resaltar. Y debo admitir que eso me ayudó muchísimo en la vida profesional. Y digo, si bien mi orientación no era tanto el tema de lo del trabajo, que digo, a la par se iba mutuo uno con el otro, básicamente, pero en este resaltar me acuerdo que pues primero fue, ok, está para hacer la tesis. La neta, qué huevo hacer tesis. Pero pues era como de, pero va a ser un plus, la voy a hacer. ¿Sale? Sí. Entonces, ahí también fue empezar a buscar muchas oportunidades justamente con los profesores. Eso sí debo decir que ya lo traía de manera innata, pero sí debo señalar algo. En mi caso personal, y ahorita que ya voy escuchando más del tema, ya como adulto, debo admitir que eso fue mi salvación, porque yo iba de metiche con los profesores. Oiga, profe, ¿y usted tiene este laboratorio? ¿Y qué hace, no? Sí. Entonces, si no quiere una voluntaria, y ahí iba yo en las tardes hasta casa de la chingada, básicamente, para estar en el laboratorio. Y sí, pues... Sí. Aprendiendo cosas que no entendía porque yo quería neurociencias. Yo también me acuerdo ese laboratorio que justamente estaba como 45 minutos en una distancia enormisísima, sí. Sin tráfico, o sea, 45 minutos sí. Sin tráfico. Sí. Entonces ahí fui de metiche y fue el ir cachando proyectos, básicamente, sí. Porque empecé de un programa de tesis, perdón, a mi primera profesora. Me ofrecieron otro proyecto que pues sí tenía mucho más renombre, más oportunidades, era en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el investigador estaba en Estados Unidos, correcto. Sí. Entonces, pues sí, la verdad es que sí estaba mucho más pro y es donde decido cambiarme ese proyecto de tesis y también me abrió muchísimas puertas. Pero más que nada sí fue con este afán de, ok, si voy a ser investigador, tengo que tener un currículum previo para entrar a la maestría, porque yo me estaba preparando para la maestría. Claro. Realmente. Entonces, ya tenía yo básicamente el proyecto de tesis, ya la verdad es que sí tenía una base sólida. Y algo que sí debo señalar, y sí ya para ir aterrizándolo después, fue, ¿y qué más hago?
Y me acuerdo que justamente estaba un programa de gobierno, el verano de la ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, me parece. Entonces fue con una beca, me fui a otro laboratorio un verano. En lugar de estar echando la hueva en mi casa, me fui a un verano básicamente a Querétaro, al Instituto de Neurociencias de la UNAM, y ahí estuve un verano. Y entonces digo, pero sí fue constantemente esta búsqueda de oportunidades y uno tras otro. Algo que sí, que estuvo muy padre, genuinamente digo, eso me abrió muchas puertas a concursos, presentaciones de la tesis, claro. Una beca nunca cayó una beca, pero también ya no le jugué, pero sí, ya tenía un currículum sólido para poder irme hacia la maestría, básicamente. Ok, tu currículum era sobre todo hacia maestría y hacia investigación. Hacia investigación. Ya habías hecho justamente tu verano de la ciencia, ¿y qué descubriste ahí? Que no me quería dedicar a la ciencia. No, pues... Sí, justo. Algo que sí, que justamente compartían en el podcast que estábamos escuchando, y ahí sí también mi primera chamba. Chavos, si ya saben más o menos a qué le están tirando, sí, apúntenle, o sea, empiecen a buscar oportunidades desde la carrera, porque en lo personal yo me atrevo a decir que ya estaba yo lista justamente, claro. Ya traía mucho respaldo, posteriormente vinieron concursos de la tesis y demás, entonces digo, la base para seguir esa línea ya la tenía. Obviamente me llegó mi giro vocacional en ese verano porque no me gustó la vida del investigador. No que no me gustara lo que estaban haciendo, pero sí eran demasiados años de estudio y el crecimiento era muy lento. Entonces, por ese lado fue que dije, como que esto, o sea, está muy chido, está muy pro, pero no me visualizo. Claro. Y entonces ahí fue donde ya le empecé a apuntar a la psicoterapia y justamente fue buscar oportunidades, porque ya había hecho servicio social, prácticas y todo en laboratorio, entonces justamente pues ahora, bueno, ¿y psicoterapia qué? No, y que al final del día justamente hay esto que mencionábamos, cuando ya sabes más o menos para lo que le quieres tirar, empieza a irte para allá, porque justamente creo que un acierto que tuviste involuntariamente, inconscientemente, un acierto que tuviste fue hacerlo desde que estabas en la universidad, aventarte hacia allá y darte cuenta dentro de la universidad, desde antes de la vida laboral, bendición. Decir, por acá no es. Entonces debe ser por este otro lado, porque justamente a muchos de nosotros nos pasa que hasta que ya estamos ahí en el mundo laboral es donde decimos, caray, resulta ser que no quería esto, y que justamente ahí es donde tienes que empezar a hacer el cambio. Entonces creo que eso también fue una súper ventajota. Por esa misma razón a muchas personas se les insiste en que desde que están en la universidad pues empiecen a visualizar eso, porque efectivamente pasa mucho con muchas personas que dicen, no, es que yo ahorita me voy a dedicar 100% a la universidad y a estudiar, y ya cuando termine empiezo realmente a chambear, y es, no lo hagas, porque cuando ya te enfrentas al mundo laboral, en ese momento tener que decir, no era lo que yo creía, no era lo que yo esperaba, y en ese momento tener que recomponer el camino cuando ya terminaste la universidad, cuando ya te toca empezar a producir por tu propia cuenta. Sí, si estamos hablando de personas con privilegios y lo que tú me digas, porque hay mucha gente que no, sí. Eso es muy cierto, pero eso se vuelve un tema bastante complicado y difícil para mucha gente que lo intenta hacer hasta que termina su época universitaria. Justamente, y eso es algo que, bueno, en la consulta lo vemos muchísimo, ¿no? De que se esperaron hasta el final, y entonces el camino, si de por sí, chavos, ya es tormentoso. La crisis del recién graduado es horrible, no se la recomiendo a nadie. Nunca me sentí tan miserable en mi vida laboral que cuando me gradué. O sea, ahí sí, creo que fue Alfonso Cuarón, no sé si fue Cuarón o que un director señaló justamente esto, y de que en los 20 es la época más miserable de la vida. Y sí, porque aparte, la verdad, si estás en universidad privada, sí te meten todo este chip de tú eres un chingón, ya la armaste, tú no te preocupes, vienes de tal universidad. Yo sí voy a señalar algo, salí con un currículum fuerte, había ganado premios y todo, y pues nadie me dijo, ay, vente a chambear aquí conmigo. Sí, no, tú ganaste el premio de la Sociedad Interamericana de Psicología, o sea,
Sí, no era cualquier cosita el currículum que tenía. Y nadie estuvo afuera de la puerta diciendo, vente por favor a mi laboratorio. O sea, pura... Sí, chistorra es lo que te ofrecen allá afuera. Sí. Y no voy a negar, o sea, digo, esto sí llamó la atención, pero no por eso me dieron trabajo la primera vez. De hecho, y ahí sí, punto importante, porque ahí es donde se entrelazan un poquito las historias. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo fue para ti este proceso? Sí, la verdad es que en ese sentido, para mí, por ejemplo, siempre he mencionado, cuando yo inicié a estudiar psicología, yo empecé porque quería psicología del deporte. Y porque yo quería algo relacionado con el deporte. De ahí justamente, por azares del destino, salió que en psicología podías tener psicología del deporte y entonces dije, bueno, psicología. De ahí me paso a temas de deporte. Y justamente fue avanzando el tiempo dentro de la propia universidad hasta el punto donde llegué al tema de prácticas, de todo lo que ya implica como tal el empezar a balanzarse hacia el mundo laboral. Y fíjate que fue muy interesante porque hubo un momento donde dije, ok, está un poquito más complicado el tema de psicología del deporte, más de lo que yo esperaba, pero ¿qué es lo que me llama un poco más la atención? Empecé a pensar en recursos humanos porque todos los que hemos estudiado psicología hemos pensado en recursos humanos. Recién graduados. Sobre todo recién graduados se te viene a la cabeza. Voy a estudiar voy a trabajar en recursos humanos porque, pues bueno, a lo mejor ahí hay un poquito más de lana. Sí, al inicio. Al inicio hay un poquito más de lana y un sueldo más estable, pero también el crecimiento es lento. Exactamente. Entonces dije, bueno, a ver si recursos humanos, a ver qué onda, hasta que de pronto justamente empecé a revisar el tema de en prácticas, evaluaciones y demás en la universidad. Fue como de, esto me está gustando, esto de el contacto con las personas me está gustando, esto de platicar con las personas, hacer evaluaciones, etcétera, como que me está llamando la atención. Hay un momento en el cual ya nos toca revisar tema de práctica, servicio social, etcétera, y lo que yo hago es que me incorporo a una institución de gobierno, no voy a decir cuál porque al final del día no voy a meter a nadie en broncas. Entonces me incorporo yo a una institución de gobierno para poder brindar apoyo psicológico, no terapia per se. Entonces básicamente ahí es donde me fogueo. ¿Cuál fue mi mentalidad en ese momento? Porque ahí, y tú no me dejarás mentir, teníamos un montón de compañeros que decían, no, yo voy a ir a la escuela a hacer prácticas, yo voy a ir al hospital fancy de aquí de Puebla a hacer prácticas porque yo creo que ahí va a estar tranquilo y ahí va a estar bien. Mi mentalidad fue en ese momento, Nel, yo voy a ir a ese lugar donde nadie quiere ir porque ahí es donde me voy a foguear, ahí es donde eso que no voy a tener a lo mejor en la práctica privada en no sé cuánto tiempo me va a llegar desde el inicio. Dicho y hecho, siempre lo he mencionado, el primer consultante que alguna vez tuve ahí fue un chico de 16 años que se había metido todo lo que se podía meter, o sea, coca, y todo lo que tú me digas. Coca-Cola. Y en ese sentido, no podía decirte ni una oración completa. Y dices, ¿qué haces en este momento? Ay, sí, es horrible, pero sí, genuinamente no te vayas a los lugares donde tienen todo. Vete a los lugares donde tienes muy poco, sobre todo desde el inicio. Justo. Pide apoyo, pide ser voluntario en ese tipo de lugares, porque lo que hacen y lo que fomentan este tipo de lugares es la creatividad. En ese momento yo tuve que ser súper creativo para ver qué fregados hacía para poder ayudar a mi consultante. O si no sabía, por lo menos me hacía revisar que en el libro, que en el manual, que en lo que tú me digas, que preguntarle al profesor cómo fregados le hacía, pero entonces eso despierta tu chispa, eso despierta tu cómo le hago, qué cosas empiezo a revisar, y eso es algo que no te lo da el hecho de llegar, porque pues voy a recursos humanos o lo que tú me digas, a cualquier otro trabajo, inclusive así como de pues yo llego a que a mí me vengas a pagar. No, yo vengo aquí a aprender, yo vengo aquí a iniciar, yo vengo aquí a foguearme, sobre todo como un primer trabajo es yo vengo aquí a ser una esponja. Exactamente, que eso era mis prácticas inicialmente, que es el primer contacto laboral que uno tiene. En
ese momento, dato curioso, porque teníamos muchos compañeros en ingenierías y demás, Sí. y era como, y a mí ya me están pagando, y yo como de... Yo tengo mis prácticas pagadas, yo me acuerdo, por alguna razón yo era el psicólogo en el grupo de los ingenieros. Ajá, que no recibían nada. Exactamente, yo me acuerdo que todos mis amigos que eran ingenieros decían, no, pues ya estoy en las prácticas de tal y me están pagando, yo ya estoy en las prácticas de tal y me están pagando, yo ya estoy en las prácticas de tal y ya tengo apalabrado el trabajo y yo, no seas mamón, yo no tengo nada. O sea, yo Sí, estaba bien jodido, no, la sí, neta. o sea, yo no tengo nada. O sea, me sentía muy mal en ese momento porque decía, ¿qué fregados voy a hacer? Justamente. Literal, era lo que me pasaba en general en esos momentos. Era siento que lo estoy haciendo mal. Siento que me estoy yendo por un lugar por el que no me debería ir. A estos güeyes ya les están pagando y a mí no me están dando nada. Justamente, pero algo que sí debo de decir, y sobre todo primera chamba, lo que nosotros teníamos muy conscientes aquí, sí, que el pago no era económico. El pago era con aprendizaje. Sí. Eso sí lo teníamos súper presente y la verdad, dudas. O sea, estás en el proceso y dices, en la madre, ¿qué chingado estoy haciendo? Sí. Estoy perdiendo mi tiempo, no le estoy armando. ¿Cuánto se pagó en la carrera? Y yo aquí, nada más de gasolina, ¿cuánto me cuesta venir aquí? Sí, si eres de universidad privada, tienes en la cabeza todo lo que se están echando tus papás en tu universidad. Sí. Y la presión de los mismos papás. Claro. Nunca me presionaron como tal. Sí veía como que mi papá no me decía nada, me apoyaba. Sí. Pero sí era como de, ¿neta, mija? O sea, claro. ¿Neta? No me insisto, nunca me dijo nada, pero sí lo sabía que lo dudaba. Entonces digo, afortunadamente no fue mi caso. Sí. Pero entonces, ojo, porque ahí sí es donde viene lo siguiente. El primer trabajo, justamente. ¿Cómo fue tu primer trabajo, Guillermo? En este mismo lugar donde hice prácticas, eventualmente terminé mis prácticas. Y de hecho, voy a señalar algo que me mencionaron justamente en ese momento. Nosotros ya no queríamos estudiantes de tu universidad. En ese lugar. Sí me mencionaron. Nosotros ya no queríamos estudiantes de tu universidad. Porque todos llegaban con una bandera de yo soy de esta universidad y aquí me tienen que tratar bien. Sí me mencionaron, no es por alzarme el cuello, pero sí me mencionaron, nos has cambiado la visión de las personas de esa universidad. Porque le entraste al quite. Entonces, termino las prácticas ahí y les menciono, oigan, ¿puedo seguir viniendo? O sea, ¿puedo seguir viniendo? Pues ahora sí que aprender, a continuar, a hacer cosas. Sin paga. Sin paga, sí, no, o sea, era sin paga, era voluntario. Y me dijeron, sí, está bien, o sea, ahora sí que conocemos cómo estás trabajando, conocemos que tienes la ética, entonces, órale, va, sí, está bien, dale. De ahí, pues, entonces empiezo como voluntario. La verdad es que en ese sentido ya estaba por terminar justamente la universidad, estaba en el proceso justamente de irla terminando y entonces continuó como voluntario. Hay un momento donde como tal ya llevo yo aproximadamente, además de los 4 meses de prácticas, ya llevaba como otros 4 meses de voluntario ahí, es decir, llevaba yo como 8 meses ahí sin ningún tipo de paga, hasta que de pronto una de las terapeutas de ahí decide irse. Y esto sí también es importante. Depende mucho de ti y de que estés súper interesado y dispuesto. No hay nada mejor que esa actitud de disposición a la chamba. Y el profesionalismo. En ese momento se va esa terapeuta y literal había otro cuate que curiosamente tenía pues, ya su maestría en ese momento, se supone, y me dicen a mí, oye, se fue esta persona, ¿no quieres entrarle tú? Y yo, pero estoy chiquito. Seguro es que sí. Y justamente me mencionaron, dude, llevas 8 meses aquí, llevas 8 meses chambeando aquí, llevas 8 meses sabiendo cómo es la chamba aquí. No hay bronca, cualquier cosa nosotros te vamos también apoyando, pero ya te la conoces. La verdad es que es mejor que entres tú a que empecemos a revisar quién más va a entrar y a ver qué desastre se hace. Y yo, ok, va, yo le entro, no tengo bronca. Entonces, de ahí empieza mi primera chamba. Y justamente, te voy a ser honesto, una primera chamba que muy honestamente no me pagaba nada bien. O sea, genuinamente no me pagaba nada bien. Justo. Apenitas lo que era el salario mínimo. Como psicólogo egresado de la universidad privada, donde
vas a tener empresas buscándote a diestra y siniestra. Ahora sí que como dirían por ahí, nadie me tiró ni un pedo. Entonces, literal, o sea, fue un golpe de realidad. Sí. Donde te das cuenta de que la universidad y el renombre de la universidad, por lo menos en psicología, porque luego han hecho como pláticas para egresados y demás en este lugar, y hay egresados que dicen que el nombre de la universidad sí les funcionó, pero en psicología por lo menos valió para pura. Ahí sí yo te diría en tu caso particular porque estabas en institución pública. También. Eso claro. Sí, y ahí sí no les gustan las universidades privadas, Eso comentario que te hicieron. Eso también es cierto, sí, efectivamente. Pero justamente ahí sí, en ese sentido, eso fue lo que me dio esa chance de mi primera chamba. Y sobre todo, voy a ser muy honesto, yo antes pensaba como, bueno, voy a salir y voy a entrar a hacer mi práctica privada desde el inicio y no. Lo mejor que me pudo haber pasado fue aventarme a ese lugar, porque literal ese lugar me dio algo que no me hubiese dado ningún otro, que fue cómo fregado se le hace administrativamente para mantener un consultorio. O sea, es decir, el tema de los expedientes, el tema del seguimiento, el tema de cómo se organiza la agenda, el tema de platicar inclusive con otras personas, hacer revisar temas como ahí en ese lugar había abogados, había fisioterapeutas, era como de, ok, sí, ¿cómo le hago? todo el justamente, ¿qué completo. tengo que preguntar? ¿Qué tengo que revisar? ¿Qué tengo que saber? Es como, te permite visualizar todo aquello que si tú te vas a una práctica privada, y esto lo han mencionado en, por lo menos en maestría, lo han mencionado en diplomados que he tomado, lo han mencionado en la especialización, lo peor que puede ocurrir, y que ocurre demasiado, son terapeutas que están 20, 30, 40 años encerrados en su cubículo. Siempre nos lo dijeron. Y que no tienen contacto con el mundo, no hacen consultoría de caso, no revisan nada con nadie más. Es como, realmente eso es lo más dañino. Y eso fue algo que por lo menos esa primera chamba me dio. Y eso es importante porque gracias a eso, al día de hoy, sé muchas cosas que no hubiese sabido si no es por ese trabajo. Y eso justamente es algo que te da ese primer trabajo. Justo. Fíjate. Y no tiene que ver, perdón, nada más, el tema de la parte económica. Sí, porque la verdad es que económicamente hablando no me daba mucho. También es cierto, voy a señalar algo. Mi caso muy particular, nuestro caso muy particular, también tiene mucho que ver con el apoyo de la familia. Porque genuinamente el proyecto que estaba para la consulta privada y demás, si no hubiese existido el apoyo de la familia, probablemente hubiera tardado mucho más de lo que tardó, honestamente. Exactamente. Fíjate que mi experiencia yo te escuchaba a ti cuando tuve este giro vocacional donde dije, terapia, y que sé de la terapia. Entonces, ahí sí, siguiendo esta misma línea de lo mismo que hice en la carrera, fue buscar una oportunidad. Yo te escuchaba, me acuerdo perfectamente, la debo admitir, me daba envidia. Es como de, ¿neta estás haciendo todo eso? ¿Neta ya viste de estos tipos de casos? ¿Y en serio sabes qué hacer? Me daba envidia. Entonces, punto importante, porque primero lo hice yo por mi cuenta, estando en la uni, busqué justamente y encontré un lugar, fui yo de metiche, igual a un albergue para niños con cáncer, y ahí voy yo de metiche, y entonces, oigan, aceptan practicantes chismosos, básicamente. Y estuve con la psicóloga, pero entonces a la par, justamente, estabas tú en lo del DIF, entonces decido irme al DIF porque sí, el valor de lo que él estaba aprendiendo versus lo que yo estaba aprendiendo, pues sí era mucho mayor. Claro. En todos los sentidos. No me malentiendan, no es que no estuviera yo aprendiendo en el albergue. Al contrario, estaba yo aprendiendo, pero yo sí lo que quería era justamente la consulta en general. Claro. Entonces, ahí sí, posteriormente, viene la graduación, entonces ya estaba yo entre medio voluntaria por aquí, medio voluntaria por allá, ya metida en la misma institución que él, justamente, y es ahí sí donde empiezo también a adquirir las tablas para el primer trabajo. Claro, ahí sí, porque ya fue donde la etapa más deprimida de mi vida, los primeros trabajos, híjole, lo que dices, nadie te echa un pedo, ¿no? Y, oye, pero concurso de no sé qué, ¿y eso a mí qué? Sí. Básicamente. Eso no me sirve para nada. Eso no me sirve para nada. Entonces, fue bien interesante porque a los dos nos pasó algo muy similar. De este albergue, igual me escribe la psicóloga, oye, ya me voy,
van a contratar psicólogo, pásame tu currículum. Y entonces ahí es donde justamente por andar de metiche, quizá no estuve ahí metida, pero sí, porque sí fui muy honesta con ella. Oye, la neta me voy a ir acá porque creo que voy a aprender más, ahorita que estoy recién graduada, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces fue como de, pues dale, no, o sea, no pasa nada, es aprendizaje. Pero fue bien interesante porque me llamó y es ahí donde yo aplico para este trabajo y me dan mi primer trabajo. Claro. Básicamente. No, el sueldo un poco mejor que el de él, pero tampoco tanto, claro. Pero bueno, muy decente para ser psicólogo recién egresado, pero donde también las expectativas versus lo que te venden justamente, o la idea que nosotros traíamos en la universidad versus la realidad, fue completamente distinta. Y a ver, si tienes apoyo familiar, porque a ver, nosotros ciertamente contábamos con este privilegio, eso también nos dio la oportunidad de poder empezar así, y aún así con ciertas trabas, porque si bien ya estábamos trabajando nosotros como asesores psicológicos, pero donde también teníamos que seguir estudiando. Exactamente, porque ahí justamente es donde viene un punto muy importante, y es por eso vale la pena aventarse de voluntario. Si tú ya sabes más o menos para dónde le quieres entrar, hazlo, métete de voluntario en algún lugar donde hagan eso similar a lo que tú quieres. No te vayas a una tienda X de X marca porque pues mientras voy a sacar dinero en lo que veo, cómo le hago y demás. No, es como métete al rubro, al lugar donde, al estilo de trabajo que te interesa, porque justamente a nosotros nos pasó, y es lo que pasa en estos casos. Cuando tienes gente que está en el mundo laboral y que ya tiene más experiencia, siempre tienes al que ya está harto de la chamba, al que le está armando mal, al que pues ya pues está como que en el voy a hacer lo mínimo. Tienes siempre a la gente que dice, sí, yo ya voy a saltar a otro trabajo. Y entonces ese es el momento donde si tú estás ahí al pie del cañón, si quieres verlo de alguna manera te están negreando lo que tú me digas, sí, pero en ese sentido pero el siguiente en la línea eres tú. Porque ya te conoces esa chamba, porque ya conoces el lugar, porque estás de voluntario, porque justamente se nota que tienes el interés de chambear. Ojalá no fuera así, ojalá hubieran puertas todo el tiempo abiertas para los recién graduados, pero la verdad es que en la realidad uno tiene que tener a consideración que esa voluntad de trabajo muchas veces para los lugares de trabajo es más valioso que el lugar de donde vengas, la universidad de donde vengas y los títulos que tengas. Sí, toma en cuenta aquí porque también como uno recién egresado o estudiando, tenemos este ímpetu, tenemos estas ganas. Sí. Entonces, ese siempre va a ser un plus. Y claro, siempre va a llamar mucho más la atención y ojo, porque aquí sí, ok, está de voluntario, oye, ¿te pagaban? No, no me pagaban. Ok, fue porque tú querías. Sí, se me fue la palabra, hace ese esfuerzo extra por estar. Entonces, esto también viene siendo algo llamativo y que te juro que te va a ayudar y te va a abrir más puertas, porque no es la primera vez que lo he escuchado. En este podcast que estábamos escuchando, experiencias de otras personas, claro, es el ir a tocar puertas. Los proyectos de la tesis, yo repito, ahorita digo, qué bendición, porque ahí sí, si no hubiera sido yo por chismosa no salen, por el motivo incorrecto si tú quieres, por el miedo que yo tenía. Pero era el punto, quiero sobresalir, ¿cómo le hago? Sí, nadie va a llegar contigo, ninguna empresa, ninguna persona que esté chambeando ya va a llegar contigo y te va a decir, por cierto, ¿quieres tú venir conmigo a trabajar? No, es uno que no tiene la chamba, tiene que ir a buscarla. Y eso es importante, porque también, por ejemplo, en áreas como la nuestra, no te puedes aventar a la práctica privada desde el inicio. Tienes que aprender a foguearte y tienes que aprender a estar en lugares donde te enseñen lo necesario para eventualmente llegar a la práctica privada. Y tienes que tener, pues, también estudios, tienes que hacer... a nosotros nos tocó, empezamos a hacer cursos, diplomados. Lo que encontráramos. La maestría, yo comencé la especialización. O sea, sí, claro, totalmente, porque en ese sentido, pues, sí es algo que también uno tiene que ir haciendo a la par. Y eso también es muy importante. Y también, punto importante, recuerda que somos área de la salud. Sí. ¿Cuánto se tarda un médico? Entonces, claro, que nosotros también nos tardemos, y papá, mamá, si estás escuchando esto,
también toma en cuenta a tu hijo psicólogo, tenle la paciencia porque también esta parte va a necesitar su tiempo y el apoyo a como lo puede llegar a requerir un médico. Claro, y sobre todo también es la frustración de que te cierren puertas. Yo siempre lo voy a mencionar. Yo me acuerdo, acababa yo de terminar la licenciatura y dije, pues me aviento a la maestría. Y me fui a una institución a revisar lo de la maestría y me acuerdo, o sea, pasé el examen y todo. Sí pasamos los dos, sí, ¿verdad? Pasé, sí, claro, sí. Si tú me estás escuchando, tú sabes quién eres. Pasé el examen, y literal, fue por perfilamiento. Como yo trabajaba en una institución donde trabajaba también con niños, me dijo, pues, deberías intentar con niños. Madre, o sea, sí fue un Nel, yo voy a ir hacia donde quiero y voy a buscar y voy a tocar las puertas que me toca tocar, ahora sí que me toca tocar, y lo voy a hacer porque es lo que me interesa y lo voy a hacer voluntariamente. Me toca fletarme, me toca fregarme, sí. Sí. Pero justamente al día de hoy te diría, mira, no trabajo con niños, trabajo en lo que me gusta y terminé especializándome en algo que me gusta. Pero justamente fue después de haberme fletado un buen rato. Te estoy hablando de que 8 meses iniciales, 8 meses me los aventé chambeando voluntariamente, sin paga económica. Pero mi paga fue en realidad toda la experiencia que saqué de ahí. Justamente, sí. De esta universidad a mí también me batearon. Golpe Alejo durísimo en todos los sentidos. Yo creo que fue porque ya, o sea, nunca ocultamos que éramos pareja. Pero ya algo encontraron, porque a mí me batearon por ansiosa, me acuerdo. Yo sé perfectamente, tengo conocimiento de gente que reprobó ese examen. Y pasó. Y la metieron a la maestría. Lo sé de primera mano. Uh-huh. Entonces, es un tema de perfilamiento. Entonces, sí. te repito, van a haber puertas que te van a cerrar. Sí. Pero justamente en ese sentido, inclusive, también le podría decir, pero también le diría, gracias, porque si no hubiera sido por eso, tampoco me hubiera metido voluntariamente a empezar a revisar el tema de mi propia chamba, de mi propio espacio, de mi propio proyecto, a la par de que estaba yo revisando mi primera chamba que me iba a dar pues ahora sí que el conocimiento que yo necesitaba. El proyecto salió después, pero fue esa primera chamba que necesitaba. Y ahorita, ahí sí, si tú nos estás escuchando y estás en todo en este proceso, de verdad, yo sé que va a ser un proceso verdaderamente frustrante, decepcionante, deprimente, sí, en todos frustrante. Ya saqué mi frustración. Sí, me queda claro. Por favor. Pero bueno, aquí sí, ármate de valor y ármate de paciencia. Si todavía estás en la carrera, aprovecha todavía este tiempo que tienes. Digo, estamos hablando nosotros también antes de que nos funen, sí, estamos hablando desde una postura privilegiada y demás, es cierto, es real, sí, pero donde también es cierto donde el esfuerzo estuvo, porque algo que sí teníamos muy claro era de, en ese momento pues sí había, pero algo que nosotros sabíamos era de que eventualmente nos teníamos que independizar, claro. Y no teníamos ni la menor idea de cómo hacerlo en psicología, pero se armó. Poco a poco. Claro, fue buscando gente que te asesorara. Y eso fue en los trabajos. Literal, fue en los trabajos. Y entonces yo sí te diría, no le tengas miedo. Los profes en general pueden llegar a valorar muchísimo el que tú llegues de chismoso y metiche si tú quieres, a preguntar por oportunidades, si les interesa o algo. Y esto es algo que llama muchísimo la atención. Entonces, recomendación, si nos estás escuchando, empieza a movilizarte desde antes. Intenta no esperarte hasta el final. Y si ya te esperaste hasta el final, no pasa nada. Si no has encontrado trabajo, ahí sí, y si tienes apoyo, yo sí te diría, vete de voluntario a algún lado, porque ese papelito te va a servir para el siguiente trabajo, sí. Y mínimo dice que ya hiciste algo. Exactamente. Que es súper importante. Exactamente. El mejor consejo que yo te puedo dar si estás en la universidad, terminando la universidad o en ese proceso buscando trabajo, es, aunque sea de voluntario, métete. Y sobre todo ten esa intencionalidad de decir qué se puede hacer y cómo puedo ayudar yo en este tipo de situaciones, en este tipo de instituciones, qué es lo que puedo yo hacer para ayudar de alguna forma.
Al principio te van a decir que nada, porque en todos los lugares es exactamente Sí. lo mismo. Ay, Al déjame principio ver. te van a decir nada, déjame ver. Pero después de estar un ratito te dicen, bueno, por cierto, me puedes ayudar con esto, por cierto, me puedes ayudar con ello, y con eso vas a hacer la experiencia. Justo. Entonces, aviéntate a ello. Chamba, no es como que la chamba esté ahí esperándote. No, tú a la ti tienes te que toca buscar. salir por esa chamba. Y bueno, si este podcast te gustó, si tienes dudas, si tienes más Y preguntas. si no te gustó también. Y si no te gustó también. Y si no coincides también. Ujú. Pero bueno, estamos aquí más que nada compartiendo la experiencia justamente para que tengas una idea, una noción de qué poder esperar y también de una u otra forma que te sea un poco más sencillo. Sí, cuéntanos también de tu realidad, cómo fue tu experiencia, cómo lo hiciste tú y ayúdale a otras personas poniéndolo en la cajita de comentarios, nos ayudaría un montón. También que nos escribas sobre qué otros temas te gustaría que habláramos, que te suscribas, que toques la campanita, que le des like y que lo compartas si nos estás escuchando desde Spotify. Te mandamos un abrazo y conmigo estuvo el psicólogo Guillermo Pacheco. y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Y recuerda que nosotros somos tus aliados en el camino a la claridad.